Bien, continuando con el tratamiento del contrato de seguros, vamos a ver un poco las partes del contrato, ¿sí? En principio son dos partes, que es el tomador y el asegurador, pero vemos que hay unos matices que pueden ampliarnos este modelo. Por un lado tenemos al asegurador, que es la empresa autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sí, dijimos que no cualquiera puede dar un contrato de seguro, no cualquiera puede asumir ese riesgo, y esto está reservado para empresas específicamente autorizadas por el Estado y controladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. O sea, es una empresa autorizada que cumple con determinado formato, incluso desde el punto de vista de la tipología, de la tipicidad de la sociedad. Por otro lado tenemos al asegurado, que es el titular del interés. O sea, es el que es el dueño, el titular de la relación económica lícita de valor, el titular del interés asegurado. El tomador puede ser alguien distinto al asegurado. ¿Por qué? Porque es quien celebra el contrato, que probablemente puede no coincidir con el asegurado. Entonces ahí tenemos lo que se llama el seguro por cuenta ajena, es decir, yo voy a representar al asegurado, pero no es el asegurado quien suscribe el contrato. Y por último tenemos el beneficiario, que no sería parte del contrato de seguro, pero es el que en definitiva se beneficiaría justamente con el pago de la indemnización, el más claro ejemplo del seguro de vida, en donde el beneficiario no asume cargas ni obligaciones en el contrato. En definitiva, es importante saber cuáles son los roles de cada uno de ellos. Tenemos la vigencia del contrato puede estar delimitada desde tres aspectos. Tenemos el aspecto formal, el aspecto material y el aspecto técnico. El aspecto formal, nosotros podemos decir que el seguro comienza mientras exista la relación del contrato de seguro. Esto es desde que el contrato existe, desde que está celebrado, ¿sí? Es decir, desde que fue aceptadas las condiciones propias del contrato, que hubo acuerdo de voluntades. Desde el punto de vista material, es el momento en que la compañía soporta el riesgo, es decir, el momento de la traslación del riesgo. Pueden coincidir con el momento formal, pero puede haber una derivación. Por ejemplo, yo puedo contratar para un evento que va a suceder, un espectáculo público que va a suceder de acá a un año. El contrato tendrá vigencia formal en el momento de la contratación, pero la vigencia material es a partir de que se empieza a producir el riesgo y que nace el interés. Y eso puede estar diferido en el tiempo. Y desde el punto de vista técnico, el contrato comienza con el pago de la prima. La compañía aseguradora puede financiar, y si hay, digamos, la ley tiene una serie de presunciones, como por ejemplo que si la compañía aseguradora emite una póliza, aun cuando no haya recibido el pago, se presume que ha otorgado crédito para su pago. Es decir, que salvo presunciones y salvo situaciones específicas, el contrato de seguro, desde el punto de vista técnico, comienza con el pago de la prima. Hablemos un poquitito de la póliza. La póliza es la prueba por excelencia del contrato de seguros, ¿sí? No es la única prueba. Yo puedo probar la existencia de un contrato de seguros por otros elementos, siempre por principio de prueba por escrito, pero desplaza cualquier otro elemento lo que pueda surgir de la póliza, porque en la póliza están registrados todos los acuerdos de voluntades. Por eso hay un mecanismo previsto en el artículo 12 respecto de digamos, la posibilidad de que haya diferimiento entre lo que fue la oferta realizada y la póliza finalmente emitida. El asegurado tiene un mes para cuestionar la póliza que recibe, pero por eso es importante tomar conciencia del valor de la póliza, porque una vez que la póliza está emitida y el asegurado no la impugnó, sabido es que el asegurado podrá ser considerado también un consumidor y por tanto protegido por las cláusulas de interpretación contra predisponente en contratos que son claramente de adhesión, pero está aceptando los términos de la extensión de la póliza. ¿Sí? Entonces es importante tener presente el valor de lo que surge de la póliza para la extensión de los derechos y cualquier debate que pudiera darse. En
En el artículo 5, desde el artículo 5 hasta el artículo 10, aparece un instituto fundamental para el contrato de seguros que es la reticencia. La reticencia implica una declaración de parte del asegurado, es decir, el Instituto de la Reticencia en realidad parte del presupuesto de que el asegurado al momento de celebrar el contrato realice una declaración de conocimiento. No es una declaración solamente de voluntad, sino una declaración de conocimiento. Y esto parte del siguiente presupuesto, que es que quien va a asegurar es el que está en condiciones de establecer cuáles son las condiciones en las cuales se extiende y se genera esa eventualidad que es el riesgo y la extensión del interés asegurado. ¿Quién está en mejores condiciones para informar esto? Bueno, es el asegurado y por tanto las omisiones o las inexactitudes que el asegurado vuelque en esa declaración de voluntad al momento de contratar, obviamente que van a generar un descalabro en la estructura del contrato. ¿Qué debo informar? Bueno, debo informar el estado de riesgo, debo informar todas las circunstancias que rodean y que son previas al momento de la contratación que pueden influir en el precio del seguro. Por eso se habla de una declaración no de voluntad, sino de conocimiento. El incumplimiento de esta carga tiene efectos, ¿sí? Yo puedo incurrir en lo que se llama reticencia, es decir, en el incumplimiento de esta carga de información, por acción, es decir, porque realizo una declaración falsa, o por omisión, porque no informo todo lo que tendría que informar. Hay un plazo de 3 meses para impugnar desde el momento en que la compañía toma conocimiento, que es un plazo de caducidad. Y aquí se abren dos caminos a partir del artículo 6, que es la posibilidad de que esa reticencia sea dolosa o no dolosa. En el caso de que la reticencia sea dolosa, lo que se genera es una liberación de la responsabilidad de la compañía. Es decir, si la compañía prueba que hubo una omisión dolosa de información por parte del asegurado, por ejemplo, que estaba en un tratamiento de una enfermedad que no la declaró en el momento de contratar el seguro de vida, y esa es lo que se llama la enfermedad preexistente, se genera una liberación de la responsabilidad de la compañía porque sería un principio de nulidad contractual. En cambio, si no es dolosa, si puede partirse de una acción u omisión de información que no es estrictamente dolosa, la compañía tiene dos posibilidades. O bien anular el contrato devolviendo la prima por justamente generar esa nulidad, ¿sí? La nulidad implica ni más ni menos que volver los efectos al momento inicial, o bien pedir el reajuste de la prima que en cuyo caso también deberá mediar conformidad del asegurado. El contenido de esa declaración son todos los elementos que de alguna manera son circunstancias no conocidas por la compañía. Y tienen que ser elementos para que se provoque digamos, la activación de esta reticencia, es decir, esta opción de la compañía de anular el contrato, liberarse o reajustar la prima. Tienen que ser importantes, tienen que tener una suficiente entidad como para que se altere sustancialmente el riesgo asumido o las condiciones de contratación. Es decir, el eje sería que lo omitido por parte del asegurado hubiera modificado sustancialmente las condiciones del contrato. La compañía puede subsanar el vicio digamos, del asegurado si toma conocimiento y deja transcurrir el plazo, ¿sí? Entonces, esto tampoco es nulidad absoluta e insaneable. La compañía puede, con su omisión, generar esa subsanación. Tengan presente dos cuestiones importantes. Para probar la reticencia, primero es una carga de la compañía aseguradora y segundo que la prueba de la reticencia por ley debe ser producida por peritos. Bien, pasemos a revisar las cargas, de modo muy sintético, las cargas del asegurado. La carga más importante, la primera que aparece es, primero, ¿por qué son cargas? Y bueno, justamente, imperativos del propio interés. El incumplimiento del asegurado de estas cargas generalmente va a redundar, en la gran mayoría de los casos, en que la compañía no va a pagar la indemnización. Es decir, los incumplimientos que vamos a ver de estas obligaciones, de estas prestaciones que se establecen a lo largo de la ley del contrato de seguro, van a generar un perjuicio para el propio asegurado. Por ejemplo,
pagar la prima. Bueno, claramente, es el precio del seguro. Nosotros hablamos de la diferencia entre prima y premio. Es decir, la prima, lo que se llama la prima pura, es la que se determina la que determina el precio del seguro por el valor del riesgo, ¿sí? Es el estudio estadístico y financiero del riesgo asumido. Tiene que ver con la duración del seguro, tiene que ver con el interés asegurado, con el tiempo, digamos, que va a estar vigente y con el riesgo que se ha identificado en el contrato. Cuando hablamos de prima bruta o de premio, estamos incorporando, además del valor propio del seguro, aquellos elementos que hacen al funcionamiento del sistema, es decir, los gastos administrativos, los recargos de comisión, las ganancias, las reservas que se hagan en el contrato y demás. Por eso se habla de premio como el valor total al que el asegurado se compromete en el contrato. Y la prima, o de la prima pura o neta, cuando hablamos estrictamente de lo que sería el precio actuarial del seguro. La prima, digamos, es el precio, es el pago del precio, es la obligación que asume el asegurado es pagar la prima de acuerdo a las condiciones que se pacten en el contrato. El incumplimiento del pago de la prima en el tiempo convenido en el contrato implica la liberación, la pérdida de todo derecho, por el artículo 31, la pérdida de todo derecho a percibir la indemnización, es decir, se pierde la cobertura de parte de la compañía aseguradora. La prima es indivisible. ¿Y por qué es indivisible? Bueno, porque la compañía no restituye la prima en caso de extinción del contrato, por ejemplo, por un siniestro. El precio se establece por todo el tiempo contractual. Vamos a poner un ejemplo. Si yo contrato un seguro automotor por 6 meses y a mí me roban el auto a los 3 meses y la compañía me dio la posibilidad de pagarla en 6 meses, la prima del seguro, que yo la pague en 6 meses no significa que yo estoy pagando la vigencia de la póliza sea mensual. Yo contrato una prima semestral, se fija el valor del premio y lo que yo voy a hacer es, con los pagos mensuales, mantener vigente la cobertura. Ahora, si ocurre un siniestro en el mes 3, cuando la compañía me pague la indemnización, supongamos por un robo o por una destrucción total, cuando me pague la indemnización, me va a descontar las cuotas que restaban del pago de la prima. Por eso se dice que la prima es indivisible. La carga de la prueba del pago de la prima pesa sobre el asegurado. La segunda carga es el mantenimiento del estado de riesgo. Esto podremos decir de alguna manera, no es estrictamente propio, pero sí es bueno para que ustedes lo ilustren mentalmente, que la reticencia es la foto que se saca al momento de la contratación. Pero el mantenimiento del estado de riesgos es la continuidad, es la película de mantener ese estado de riesgo a lo largo del contrato. Cuando hablamos de estado de riesgo estamos hablando de ese hecho concreto o imaginado que puede producirse referido al presente o a un determinado momento, considerando la posibilidad de que exista el riesgo, es decir, que se verifique el siniestro. Si yo aumento, por ejemplo, si yo saco un seguro de vida y declaro que soy empleado bancario, pero de repente me transformo en corredor de Fórmula 1 profesional o amateur, lo que va a suceder es que yo estoy agravando el estado de riesgo. Es decir, no es el mismo riesgo que tengo siendo empleado bancario que siendo corredor de autos. Entonces, ese agravamiento, mantener el estado de riesgo significa que el estado de riesgo se puede alterar de dos maneras, de manera voluntaria o involuntaria. Y el aumento se puede dar respecto de la probabilidad o de la intensidad del riesgo. Bueno, ese aumento, si es voluntario, tiene que ser avisado previamente por el asegurado. Por ejemplo, si yo me compré un vehículo y de repente lo voy a transformar en taxi, eso es algo que yo voy a hacer voluntariamente. Tengo que informar previamente, antes de realizar esa modificación, a la compañía aseguradora para que reajuste la prima, porque indudablemente el riesgo es mucho mayor. Si yo no lo hago, estoy incurriendo en una omisión dolosa, y eso obviamente me genera a mí una carga que es no agravar el estado voluntariamente o no notificar el agravamiento que no fuera voluntario. Esto obviamente que
si se debe a un hecho mío y la cobertura, y no lo informé anticipadamente, la cobertura puede quedar suspendida conforme el artículo 39. De todas maneras, la compañía tiene la posibilidad, si toma conocimiento de este agravamiento, de mantener vigente dentro de los 7 días de la comunicación, de tomar conocimiento de este estado de esta agravación de estado de riesgo, para mantener vigente el contrato reajustando la prima. La agravación del estado de riesgo, cuando es involuntaria, genera en cabeza del asegurado la carga de informarla a partir de su conocimiento. El efecto de no generar esta información es también la posibilidad de la pérdida de la cobertura. Y también, en el caso de que sea información tardía, pero que no sea dolosa, la compañía retiene la potestad de reajustar el monto de la prima correspondientemente. Se llama agravación excusada, lo que está previsto en el artículo 43 y 72 de la Ley de Seguros, aquel aumento del estado de riesgo, el agravamiento del estado de riesgo para precaver el siniestro o para evitar las consecuencias o por un deber de humanidad. Yo puedo asumir un riesgo mayor al que estoy tomando habitualmente por una situación justamente para evitar el siniestro que finalmente no se puede evitar y que generó un aumento del estado de riesgo puntual. Pero esto no va a ser valorado como digamos, contrario a la cobertura de la compañía. La prueba del agravamiento del estado de riesgo, al igual que el agravamiento, al igual que la reticencia, también pesa sobre la compañía aseguradora y debe ser probada por peritos. La tercera carga que aparece y que también es muy importante es la información que que debe brindar el asegurado a la aseguradora respecto del acaecimiento del siniestro. Ese deber de información no solamente es la ocurrencia del siniestro, sino los daños que se provocaron. ¿Cuál es la finalidad de esta carga? Bueno, que yo ponga en conocimiento a la compañía para que la compañía pueda controlar las circunstancias en que se produce el riesgo. Esto significa que no basta con que yo mencione, digamos, el acaecimiento del estado del siniestro, sino que tengo que permitir brindar toda la información referida al siniestro para que la compañía pueda investigar si lo que ocurrió efectivamente cuadra dentro de lo que está pactado en el contrato. También puede realizar investigaciones, tomar medidas de conservación para evitar el agravamiento de los daños que se provocan o realizar investigaciones también para evitar los fraudes, ¿sí? Entonces, esto implica el deber que pesa conforme al artículo 46 de la Ley de Seguros en cabeza del asegurado de comunicar a la compañía aseguradora dentro de los 3 días de ocurrido el siniestro esa información. La ley va a presumir que el asegurado entró en conocimiento del siniestro el día en que se produjo, pero puede suceder que no haya sido así y en ese caso el asegurado deberá explicar cuáles fueron los motivos que le impidieron realizar antes la denuncia. El efecto del incumplimiento nuevamente es la caducidad del derecho indemnizatorio que está previsto en el artículo 47 y que también puede ser suspendido o de alguna manera limitado en sus efectos por la existencia de causales de fuerza mayor o de imposibilidad. La compañía aseguradora puede renunciar a la caducidad que se produciría de la indemnización por el incumplimiento temporáneo de la información del siniestro si, por ejemplo, continúa o investiga el siniestro aun cuando fuera denunciado con posterioridad a los 3 días. Es decir, acciones de la compañía aseguradora posteriores al siniestro que hacen presumir que está investigando sobre el siniestro, aún a sabiendas que el siniestro ocurrió en un plazo mayor a los 3 días previstos por la ley, sanean de alguna manera el incumplimiento de parte del asegurado. Otra de las cargas que quería tratar es la carga de salvamento prevista en el artículo 72.
el asegurado tiene que evitar daños aplicando medidas de prevención, tiene que evitar mayores daños. Yo no puedo, si está a mi alcance, evitar que la propagación del siniestro, pero vamos a suponer en el caso del incendio, es por ahí el ejemplo más fácil de exponer. Si yo no tengo, digamos, el seguro no me va a pedir, la compañía aseguradora no le va a pedir al asegurado que ponga en riesgo su vida para evitar que se incendie su vehículo o su casa, pero sí, digamos, lo que le va a pedir es que tenga una actitud diligente. Y si tiene las condiciones dadas para poder evitar que se propague el daño, digamos, la compañía aseguradora podría, en su caso, pedir la caducidad del derecho de indemnizatorio de conformidad al artículo 47, si viera una actitud dolosa. Si yo, mientras se incendia la casa, me siento a comer pochoclos en la puerta, mirando cómo se termina de quemar, y no trato de evitar llamar a disponer medidas de seguridad para otras edificaciones que pudieran ser contiguas, o bien realizar, por ejemplo, los llamados correspondientes a los bomberos o a Defensa Civil o a las autoridades que pudieran prevenir la expansión del daño. Es decir, que yo como asegurado tengo que actuar en forma diligente y tengo que evitar la propagación de daños innecesarios. Y eso se llama carga de salvamento. Por último, repito, artículo 72, en un momento marqué el 47, pero me equivoqué, es el artículo 72. Por último, hay una carga especial para el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil es el seguro mediante el cual, lo habíamos visto en la clase anterior, mediante el cual yo lo que traslado es el riesgo para que no pese sobre mi patrimonio y sí pese sobre el patrimonio de la aseguradora, el daño que yo le provoco a terceros como consecuencia de una determinada actividad. Como generalmente el seguro de responsabilidad civil proviene justamente de un reclamo realizado por el tercero damnificado contra mi persona, y esto implica casi con seguridad la existencia de un proceso judicial, el artículo 110 impone una carga que es que, digamos, yo le dé a la compañía aseguradora la posibilidad de que se defienda en el proceso. Y entonces esto es, la dirección del proceso es, en definitiva, que la compañía aseguradora pueda participar en el proceso judicial en donde se determinan cuáles son los daños que deben cubrirse, porque en definitiva tiene un interés directo. Porque si la cobertura del seguro está vigente, porque el siniestro encuadra dentro de lo que era la cobertura, porque está vigente el seguro, porque está pagada la prima, y en definitiva el seguro tiene que responder, el seguro tiene derecho a participar en el proceso y a dirigir la defensa para evitar que la sentencia que recaiga contenga rubros que finalmente no correspondían. Bueno, en definitiva, como ven bastante escuetamente, esto es un poco las estructuras de las cargas que asume el asegurado. En el video que sigue vamos a tratar las cargas del asegurador, las obligaciones.